Hola, soy Verónica Sama de Samadhi Madi y el día de hoy estamos aquí en un episodio más de nuestro podcast Historias del Alma. Y hoy estoy muy contenta porque tengo invitado en vivo y eso no pasa todos los días, así que muchas gracias, Alberto, por estar aquí conmigo. De nada, al contrario a ti por recibirme. Muchas gracias. Pues hoy tenemos este testimonio de Alberto, quien ha sido paciente mío de registros familiares y después iniciamos un proceso de coaching. Me gustaría, Alberto, nos pudieras contar cómo fue que llegaste a Samadhi Madi y cómo estabas en tu vida, qué estaba pasando en tu vida cuando te trajeron casi a rastras. Pues la verdad fue un tema, una época muy complicada. ¿Cómo me enteré? Pues por medio de un familiar que fue mi madre. Pues la verdad estaba pasando por un momento muy complicado de mi vida. Venía de una pérdida muy cercana a mi mascota. Muchos años de convivir con él. De ahí yo tuve un emprendimiento y la verdad pues no le veía ni pies ni cabeza. Por más que le movía, le hacía, lo estructuraba, reestructuraba, volvía a hacer las cosas. Entonces la verdad era un momento, pues la verdad muy complicado de mi vida, ¿sabes? No tenía como esa estructura, ¿no? O sea, yo sé muy bien que a veces la estructura es fundamental y organizarse, pero digo, por más que le haces y le mueves, intentas, reorganizas, a veces las cosas no se dan. Uh-huh. Y la verdad, pues no sabía qué más hacer. Estaba con lo de las energías, trataba de buscar mi entorno, buscar mi lugar, buscar mis proyectos, mis emprendimientos. O sea, realmente me encontraba en un momento pues muy complicado, la verdad, muy complicado. No le veía ni pies ni cabeza a lo que hacía. Y dije yo que te trajeron casi a rastras porque tu mamá también estaba desesperada de verte así. Y acuden los dos a una sesión de registros familiar. ¿Quieres contar un poco cómo fue la experiencia para ti? Venías un poco resistente, no sabías muy bien a qué ibas a ir, ¿no? Sí. Pero ¿cómo te sentías cuando llegaste? ¿Qué te imaginaste cuando empezamos? ¿Y qué significó para ti esa sesión? Pues digo, para empezar un poco de contexto, yo soy muy escéptico en muchas cosas, ¿no? En estas cosas, de energías, de energías, de chakras, de mentalizarte, o sea, de ese tipo de cosas yo soy muy escéptico. Me dice mi mamá, ven, acompáñame a una terapia, a una sesión. No me dio ningún contexto, me dijo, ven, ahora sí con la mente abierta. Uh-huh. Digo, yo pues ya intentándolo todo, dije, pues adelante, ¿no? Ya, digo, algo más que haga, no pasa nada, bienvenido. Y si pasa, pues qué bueno, y si no, pues también. Yo, ¿qué esperaba? Pues la verdad nada, venía, pues ahora sí como venía intentando muchas cosas una y otra vez. Pues venía pues, muy escéptico, o sea, la verdad no dije, pues bueno, a ver qué pasa, ¿no? Justamente eso, venía a ver qué pasaba. ¿Y qué pasó? Pues la verdad fue algo que no me esperaba. Digo, esta sesión son sesiones muy personales, muy personales, porque al final de cuentas los mensajes son únicos. En cuanto empezó la sesión, 2-3 mensajes que sí me diste, se dieron, o sea, me dieron clic porque había cosas que solamente yo sabía. O sea, de verdad, a pesar de que estaba ahí mi madre, yo tengo 3 puntos, ahora sí como marcados como hitos dentro de la sesión, que sí dije, órale, o sea, digo, no nos conocíamos. No, o sea, primera vez que nos veíamos sí, los tres. Sí. Tu mamá tampoco la había tratado antes. Y curioso porque fue con una recomendación de Alberto. Fue una recomendación y yo dije, pues a ver qué pasa. Y se fue dando la sesión y la verdad, o sea, hubo muchas cosas que digo, yo con este afán de, pues sí, desesperadamente de yo buscar esta estructura, pues yo no me di cuenta, no las percibí, no fui consciente de eso, y fueron mensajes que sí dije, a ver, creo que hay que detenerse, analizar las cosas y ver el sentido
estos mensajes, cómo impactan a mi vida y que lo que estoy haciendo y los resultados que estoy obteniendo. Entonces, fueron mensajes muy contundentes. O sea, esa es la palabra, contundentes. Fíjate que es muy interesante. Yo hago incluso experimentos un poco, porque mi lado científico no me abandona, ¿no? Claro. De las personas que no creen en nada que sea energético, y yo lo que les digo es prueba, ¿no? Permíteme probarlo contigo. Entonces, para mí es muy emocionante, así te lo pongo, cuando una persona llega escéptica. Yo nunca sé lo que va a venir en las sesiones, no es que yo tenga preparado nada, sino ya la energía de las personas que están ahí es la que va liderando. Y de repente ver la transformación que se da en las personas una vez que empieza a recibir los mensajes para mí es maravilloso. Sí. Y algo que yo noté en ti fue eso, o sea, recuerdo que cuando terminó la sesión y yo pues como entro en un proceso de meditación, tardo digamos en regresar a la realidad, ¿no? Después de la sesión. Y entonces estaba en ese proceso de regresar a la realidad, tratando de ubicarme de nuevo en este espacio-tiempo, y recuerdo que los volteé a ver a los dos y les pregunté cómo están. Y recuerdo que lo único que tú pudiste decir fue ¡wow! Sí. Es que de verdad, o sea, yo soy muy escéptico en eso. O sea, hasta en lo paranormal soy muy escéptico, ¿sabes? Pero, o sea, de verdad hay cosas muy personales. O sea, personales de que... O sea, que vuelvo al principio, creo que solamente mi mascota, mi perro, sabía que yo le contaba o que podía notar, pero cosas que a nadie más le decía. O sea, de verdad, o sea, esos mensajes fue como si realmente los sacaran muy profundamente, tal vez de mis pensamientos o de mi corazón, pero fueron mensajes que dije, wow, o sea... Wow, o sea, vuelvo a la misma palabra, wow, es una experiencia única, eso. Uh-huh. ¿Qué pasó después de la sesión? Porque yo siempre digo que hay como un movimiento energético y siempre lo explico como que, imagínate que las piezas de información andan por ahí flotando y de repente algo embona, ¿no? ¿Qué pasó en tu caso después de la sesión? Pues la verdad, o sea, no vas a decir que, o sea, sí que no son resultados instantáneos, pero sí... Porque saliendo de la sesión, o sea, yo me acuerdo, me sentía diferente. Me sentía, pues, entre impactado, porque esa es la palabra, impactado. Y algo que yo dije, y dentro de estos mensajes fue... Sí, tal vez mi mundo, mi vida, mis circunstancias, mi entorno, era un caos. Pero con estos mensajes fue como calma. Con esta energía que se movió, de verdad, fue impresionante porque... digo, dentro de mis emprendimientos, de mis proyectos, que no le veía pies ni forma, se fueron acomodando. Se van acomodando. Digo, ahorita te puedo decir, y soy muy sincero, no soy el empresario, estoy en proceso de... Pero se están acomodando cosas, se está estructurando, se están moviendo ciertos, pues, procesos que la verdad yo los veía muy estancados. O sea... Y estancados no a lo mejor van a pensar, no, pues es que a lo mejor está hablando de 1 mes, 2 meses, 3 meses, no. O sea, procesos de 1 año, año y medio que de plano, por más que le buscaba, le movía, hacía, deshacía, de repente fue el punto como, a ver, calma, se fueron acomodando todas las cosas. Obviamente uno también tiene que poner de su parte. Por supuesto. Pero ya con estos mensajes, con este movimiento, con esta, pues sí, con esta visión desde otra perspectiva que me hiciste favor de dar, sí fue como, a ver, para un poco como este movimiento frenético por querer que todo se mueva. Yo te soy muy honesto, yo era algo que no creía y pues poco a poco se fue dando, poco a poco y la verdad fue cuando ya decidí, obviamente con la primera sesión vi resultados y vi cambios, dije, pues lo del coaching. Sí. Coaching. Sí, sí, ahí dimos otro paso y decías, bueno, como que esto ya lo vi, eso ya, yo digo, es como si te acomodaran en el carril que te toca, ¿no? Claro, si vas en la carretera. Sí. Ya voy en mi carril, pero ahora que sigue, en este mundo terrenal, ¿qué puedo hacer? Y por eso es que creo que la combinación entre trabajar en el mundo de la conciencia, ¿no? En el mundo espiritual,
y trabajar en este plano, porque aquí estamos y somos seres terrenales, es una combinación que funciona bastante bien. Entonces dijimos, vamos a arrancar con coaching, vamos pues ni a la mitad de tu programa de coaching, y cuéntanos un poco qué ha sido la experiencia del coaching. Ya tenías como el montarte en tu carril, y ahora sí, ¿qué siguió desde lo terrenal? Mira, pero dijiste un punto muy clave, lo espiritual. Digo, con el coaching y esta parte espiritual, digo, yo al ser un poco escéptico en este sentido, me ayudaste a ser un poco más equilibrado en ese sentido. Porque al final de cuentas, pues sí, o sea, yo lo mío era el trabajo. Pero en ningún momento yo me di esa parte o esa pausa de poner en balanza mi parte espiritual. Y con el coaching sí fue como, a ver, pongamos ahora sí las herramientas sobre la mesa, vamos a estructurar esto, poner en orden esto, a balancear esto, junto con esto, mezclar técnicas. Entonces la verdad sí fue como justamente, ¿no? Por decirlo, la balanza, y esto fue puro trabajo. Obviamente la balanza se empezó a inclinar de un lado. Y obviamente pues tú con este proceso me ayudaste a mantener un equilibrio. Entonces justamente ahorita pues estoy viendo esos resultados con herramientas, con estructura, con orden. No es de que no haya tenido alguna estructura, pero al final de cuentas es justamente esa parte, el equilibrio entre todo, en ver qué estaba haciendo bien, en qué estaba haciendo mal. Entonces sí, pues bueno, vamos para adelante. Y digo, cada semana pues, estamos ahí trabajando y es algo que la verdad, o sea, voy a poner un ejemplo. Si antes no tenía una cotización, ya por lo menos en la semana tengo 5 o 6 cotizaciones de los proyectos. Y entonces sí es así como, pues ok, no me di cuenta de esta parte de la que yo estaba haciendo. Y sí, estoy muy agradecido con el trabajo, con el esfuerzo que tú me has dedicado con el tiempo. Y sí, he visto cosas que de plano durante mi proceso yo no las tenía establecidas, o por lo menos dentro de mi mapa no las tenía yo como un hito ahí fijo o establecido. Fíjate que algo bien interesante y que es importante de decir para las personas que nos ven hoy, en el proceso de coaching en particular, lo único que yo soy es una facilitadora. O sea, lo único que yo hago es escuchar, observar, ¿no? Y dar herramientas dependiendo de lo que tú me vas refiriendo. Pero todo el trabajo, en realidad todo el trabajo lo hace el coachee. O sea, lo hace la persona cuando se compromete, cuando usa la herramienta, ¿no? Cuando sabe que está ahí y ¿quieres ponerla en práctica y nos vemos en una semana? Sí. Y algo que sí pasó contigo fue un compromiso, o sea, tú me persigues y nos vamos a ver el próximo lunes entonces estás muy comprometido con el proceso y eso se agradece porque eso es lo que necesitamos los coaches, o sea, para que tú veas avances, tú tienes que comprometerte. Yo puedo dotarte de herramientas, pero si tú decides no hacer, no hay nada que nosotros podamos hacer. Y en tu caso has sido muy comprometido y muy disciplinado, no nos hemos dejado de ver desde que arrancamos el proceso. Y me gustaría que nos compartieras qué es lo que ha cambiado a partir de que se dio el movimiento energético primero y después que empezaste con este compromiso ya más contundente de hacer con estructura en este plan. Sí, totalmente. Y justamente creo que un punto muy importante, y eso sí, lo acabas de decir muy bien, podrás darnos todas las herramientas, pero mientras no existe el compromiso con uno mismo, de nada va a ser tan fácil. Y sí, mira, yo venía, muchos años yo estuve trabajando, ahora sí que en oficinas, en corporativos, y sí, de repente cuando uno emprende o decide hacer las cosas por uno mismo, tienes de dos, o agarras estructura y orden, o ahora sí como tus horarios solitos se van acomodando y creo que fue parte de lo que a mí me pasó. Dejé que mis horarios se vayan acomodando. Yo no acomodé mis horarios. Y creo que eso fue un grave error y eso me ayudaste a ver en mi coaching. Dejé que mis horarios se fueran acomodando conforme a mi estilo de vida. Pero con el coaching fue, a ver, no. Más bien, tú estructura tus horarios, organízate. Y algo que dijiste muy importante y fundamental, la disciplina. Si no tienes disciplina, creo que esa parte también no va a ayudar y no va a aportar justamente en este proceso y en estas sesiones que yo agarré y como digo,
uno tiene que hacer el compromiso con uno mismo, ¿no? Y eso fue a partir de la primera sesión que tuvimos, con estos mensajes, y sí fue de que, a ver, tienes que tener muy claros tus objetivos. ¿Cómo los haces? Pues primero debes de tener la constancia y la disciplina. Ya después con el coaching, o sea, voy a poner un ejemplo, es como la escuela. O sea, te pueden dejar 1001 tareas, pero si no las haces, si no eres consciente o no sabes lo que haces, pues sí, podrás hacer 1001 tareas, pero no sabes lo que haces. Entonces, ya cuando sabes lo que haces y te das cuenta y más o menos ves en dónde estás parado realmente, dices, pues ok, vamos a poner un poco de orden, vamos a disciplinarnos, a ponernos horarios, y también en esta parte, y es lo que decía, no todo así, no todo y no siempre es todo trabajo, es justamente equilibrarla con esta vida espiritual. Y sí, o sea, yo me acuerdo, pasaban las horas y me desvelaba, y pues, al día siguiente las secuelas, ¿no? Y a veces uno se olvida mucho de sí mismo. Entonces dices, a ver, sí es trabajo y todo, pero también debe de llegar un momento para. Y entonces, y eso es también parte de disciplina. Y sí, yo también aprendí y empecé a ver mucho por mí mismo. Para decir, si yo estoy bien, lo demás va a estar bien. Y todos los que me rodean van a estar bien. Y la verdad, el coaching a mí me ha ayudado muchísimo, de verdad. Yo veía a un Alberto cuando empezábamos las sesiones de coaching con muchísimas ideas, o sea, muchas ideas, mucho entusiasmo, muchas ganas de hacer cosas. De hecho, intentabas por un lado, intentabas por otro, pero era como que no se concretaba y eso frustraba mucho, ¿no? Y pegaba emocionalmente. Sí. Entonces fue este ponerle un poquito de orden, de estructura, ir haciendo ciertas tareas con algunas herramientas. ¿Y qué resultados empezó a dar? Cuando ya te disciplinaste y empezaste a usar las herramientas, ¿qué cambios hubo? Pues ahora sí que mágicamente, pues sí, lo digo, es una expresión mágicamente, pero al final de cuentas atrás conlleva lo que es una estructura, que tú me ayudaste a verlo. Pues empezaron a acomodar muchas cosas, o sea, de verdad empecé a ver proyectos y trabajos por aquí, empecé a ver que se abrieron más puertas, bien me dices, traía mil y un ideas, ¿no? Me sentía como alguien en llamas, así que se está quemando y quieres correr y estás dando vueltas y te quieres apagar, pero estás corriendo. Y pues ahora sí que de esa desesperación de que uno está en llamas, pues no estás viendo que a lo mejor tienes un extintor o tienes algo que te apague el fuego, una cubeta de agua, y no la ves porque andas corriendo. Y justamente estando en llamas dije, a ver, primero, ahora sí que apágate, cálmate, hazte un diagnóstico a ver qué tanto te estás herido o no sé, con quemaduras o algo así, y ya sobre eso empiezas a partir por donde empiezas, ¿no? Ok, me encuentro así, mi situación actual es así, y a partir de ver, pues sí, del diagnóstico que uno se hace, es cuando mezclas las herramientas que nos hace favor de compartir y combinado con la disciplina y el orden y la constancia, pues empiezas a generar, a mí me tocó pues, más proyectos, me empezaron a buscar más sitios, pues, la verdad está agarrando pies y forma mis decisiones, porque de verdad, si yo tenía un camino directo y sabía dónde ir, de repente me venía una idea a la cabeza y decía, no, ¿qué tal si intento por acá? Y ya probaba y justo, si no veía los resultados me desanimaba. Pero al momento de yo tomar ese camino, y también yo traía el mío, que me desanimaba, me tumbaba mi principal objetivo. Entonces sí decían, no, a ver, concéntrate en lo que es, lo que quieres, por dónde quieres y cómo lo quieres, y síguele, porque al final de cuentas sí existirán mil y un caminos o X cantidad de distractores, pero si no tienes enfocado qué es lo que quieres, no, vas a arder en llamas. Algo que hemos trabajado y que yo creo que ha resultado muy interesante es el reconocimiento de ti mismo. Tuvimos que ir profundo ya a lo emocional, sí. Incluso en el sentido de, a ver, ¿te das cuenta de todo lo que sí haces? Porque yo recuerdo, a mí me mostrabas tu book, yo decía, es que está súper profesional, está muy bien hecho, estás montado en redes, o sea, yo decía, es que, ¿por qué las cosas no están funcionando, no? Sí. Y yo creo que hacer el alto, esta pausa necesaria para poderte mirar, reconocer lo que sí eres, reconocer lo que sí hay,
calmarte, ¿no? Permitir darle su tiempo a cada cosa, incluso lo emocional. Sí. Creo que ha sido un trabajo en el que te has comprometido muy, muy, muy fuertemente, ¿no? Sí, y justo, o sea, la iniciativa tiene que empezar de uno mismo. Y sí, o sea, en este caso, no, yo movía y le hacía a mi book, a mis redes sociales, a mi página, hacía de todo y no veía resultados. Y te soy honesto, a veces hasta lo menospreciaba porque veía a veces a la competencia o despachos internacionales y decía, no, pues no, o sea, ¿cómo voy a competir, no? Hoy puedo ponerme al tú por tú. ¿Y por qué? Porque confío y tengo la capacidad, me ayudaste con el coaching y viendo mis resultados, mi proceso de trabajo que yo traía, pues me la creí y dije, órale, vamos por todo, no hay, el límite uno se lo pone. Sí. Incluso me encanta el ejemplo que utilizas de sentirte como en llamas, ¿no? En esta sensación, también estabas padeciendo mucho el dormir, por ejemplo. Sí. Y me platicabas que eso era algo, pues no nuevo, sino algo que venías arrastrando ya desde hace mucho tiempo. ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Qué herramientas has incorporado? ¿Y cómo te sientes ahora? La verdad, es un problema muy crónico. Fui a la clínica del sueño, que es la mejor, creo que la de la UNAM. Fui a muchos médicos privados y buenos especializados en el sueño. Y todos me decían, no, relájate. Pero yo decía, no, porque es algo que llevo años. O sea, yo desde chico, yo que me acuerdo, a una edad de 5 o 6 años, dormía muy poco. Muy poco, no dormía. Y de repente empecé a ir a terapia, mi psicólogo me mandó un medicamento para dormir, me funcionó un par de semanas, pero ya después no sentía y subía la dosis hasta que literal me noqueaba, pero pues esa ya no era sano, ¿no? Porque era meter medicamento. Ya fue cuando traté el tema contigo, tocamos el tema y sí, o sea, fue de que, a ver, revísate cómo estás, qué estás haciendo, cómo son tus rutinas y tus horarios de dormir, ¿no? Pues son así. Ya fue cuando me dijiste, no, pues hay que poner un orden, hay que establecer ciertos horarios. Y sí, la verdad, a partir de tal hora, por ejemplo, después de las 9 en adelante, ya apago todo. Dejo la televisión. Obviamente cuando pues, es trabajo y hay proyectos, pues bueno, hay que trabajar. Hay que hacerlo. Claro. Pero cuando está la oportunidad, digo, no siempre es así. Hay días donde sí uno tiene el tiempo y por andar en el celular o viendo la tele o le vas cambiando y ay, mira la película. Entonces dices, no, a ver, a partir de tal horario yo dije, despéjate de todo, si te vas a tomar la medicina, tómatelo, acuéstate, relájate, medita. La meditación es fundamental. O sea, a mí la meditación me ha ayudado mucho. Y a veces, y créeme, en esta desesperación de no poder dormir, fue como, a ver, vamos a meditar. Y ponía una esencia en un difusor y ya me acostaba y trataba de poner mente en blanco y sentir mi cuerpo. Pero a veces no me funcionaba. Con este orden y con esta disciplina sí fue como, a ver, deja todo, literalmente es desconectarse, dejar de pensar, o sea, y eso es muy importante. Problemas siempre va a haber. Siempre va a haber, pero al final de cuentas debemos de respetar un horario para nosotros, porque al final cuando no estamos bien no podemos resolver los problemas. Okay. Entonces, ¿qué decidí o qué hice? Fue, a ver, a las 9 haz lo que tengas que hacer, ya 9:30, a más tardar 4:15 para las 10, acuéstate y literalmente en blanco. Literal, que el Alberto de mañana lo resuelva. Ahorita toca descansar. Me encanta esta parte porque yo digo, es que tienes que desconectarte para conectar contigo, porque si no, ¿a qué hora escuchas a tu cuerpo? ¿A qué hora escuchas tus necesidades, tus emociones, lo que pasó en el día? ¿En qué momento lo reposas? Sí. Si pasamos del trabajo a inmediatamente conectarnos para distraernos, nos estamos perdiendo de este momento básico que es cuando conectamos con nosotros. Okay. Esa es una recomendación que hago en todo momento. Desconéctate para conectar, deja la tecnología al lado. Yo sé que es una forma de evadir de todo lo que pasó en el día, pero de verdad que no hay mejor forma de estar bien que desconectándote de todo para que le des espacio al cerebro a calmarse, a descansar, ¿no? Claro, sí. Eso tiene principios ahí médicos comprobados, ¿no? Que es necesario. Entonces eso ha mejorado también. Llega un momento donde pues sí, bloqueas todo y ya llegas a sentirte. Y es cuando ahí yo ya puedo dormir.
te acuestas y realmente dices, a ver, ¿qué tienes? Te preguntas, en este caso, ¿qué es lo que te pasa? Te lo juro, yo siento, cuando estoy así que no puedo dormir y hago como proceso, es como, a ver, relájate. Y empiezas a sentir tu cuerpo, te empiezas tenso, la mandíbula la sientes apretada y es cuando te das cuenta, a ver, relájate. Porque si todavía estás es como tenso, apretando, y eso es un indicador. O sea, relájate, te empiezas a relajar. Y ahora sí, es como de arriba hacia abajo, te relajas de aquí, de los hombros, de las manos, de las piernas, ya cuando menos la imaginas, pues ya, a dormir. Está así. Qué bueno, qué bueno. Porque además, obviamente, el cerebro alterado, si no está descansando, pues mañana no puede ser productivo. No hay manera de que te concentres, de que te disciplines, de que te ordenes, si no hay descanso, ¿no? Es un círculo vicioso. Claro. Pues interesante el testimonio que nos compartes, Alberto. Ya estamos prácticamente cerrando y me gustaría ¿qué podrías recomendarle a las personas que nos ven, que nos escuchan en este podcast, cuando no te abres a buscar ayuda, o cuando piensas que tú solo puedes, o cuando ya exploraste distintas cosas pero algo no te está funcionando, o no sientes que está avanzando, que te sientes estancado? ¿Qué les recomiendas a las personas que se están sintiendo hoy como te sentiste tú en algún momento? Realmente cuando las cosas no están funcionando, hay que aceptarlas. Desde un inicio hay que aceptar que creemos que tenemos la razón, pero a veces estamos equivocados. Y con este pensamiento, con esta idea, pues es justamente eso, vamos contra todo. Pero si desde un inicio, ahora sí que tu chip está programado mal, todo va a estar mal. Después de que yo creo que lo aceptas, el siguiente paso es empezar a ver qué caminos pueden ayudarte a favorecerte. Siempre es bueno platicarlo con alguien, con la persona que más confianza tengas, y en este caso fue mi madre, que sí, llegó un momento y dije, a ver, las cosas no están funcionando. Y justamente, por azares del destino, nuestros caminos se cruzaron y tú me ayudaste a decir, ok, o sea, si yo creía, no sé, voy a decir, si la pared es blanca, que la pared es blanca, yo decía, no, pues es gris, y tiro, y chocándome contra la pared, decía, no, a ver, Alberto, es blanca la pared, reconócelo, acéptelo, y el siguiente paso es, trata de buscar otra perspectiva. Las cosas se van abriendo poco a poco, o sea, de verdad, es reconocerlo y aceptarlo, y obviamente querer salir de eso, y en este caso, pues tratar de buscar una segunda opinión o una ayuda extra. Muy bien. Pues muchas gracias, Alberto, por tu testimonio, por tomarte el tiempo, por venir hasta acá para poder filmar en vivo, que siempre se agradece. Estamos cerrando nuestro podcast de hoy, Historias del Alma. Yo ya lo he dicho antes, pero la verdad es que la más agradecida siempre en estos procesos soy yo, porque aprendo de la historia de cada quien, pero además veo el crecimiento y la evolución de cada quien cuando se compromete, ¿no?, a dar estos pasos. Y Alberto es un ejemplo de eso, ¿no? Es una persona que eligió, después de sentirse atorado en la vida, como que las cosas no jalaban, tomar el compromiso por estar mejor, abierto a escuchar, a conectar con la parte emocional que estaba ahí atorada, y que en este reconocimiento pues le permite no solamente entender lo que ha dolido, sino entender todo lo que ha hecho y ha hecho muy bien, para como retomar fuerza, ponerse en el carril que corresponde y comprometerse con la vida que él ha elegido para sí mismo. Y pues para mí es un orgullo acompañarle en este proceso. Y bueno, pues nos veremos en las próximas Historias del Alma. Te dejo luz hasta que nos volvamos a encontrar. Síguenos en redes sociales. ¿Y tú qué quieres descubrir?